Dando respuesta a la pregunta comprensión de la teoría integradora de la personalidad, las diferentes teorías de la personalidad que se han desarrollado a lo largo de la historia de esta disciplina varían en cuanto a su enfoque y la manera en que explican la existencia de diferencias individuales. Sin embargo, todas ellas tratan de construir una visión coherente y unificada del individuo, explicar estas diferencias individuales y tratar de comprender de la forma más profunda posible la naturaleza humana. En apoyo a esto, lo descrito en Castro Bedoya se menciona que la personalidad es un constructo de suma importancia en el estudio del comportamiento humano, pues constituye un eje que integra diversos aspectos del sujeto como las configuraciones genéticas, actitudes, motivaciones, cogniciones, interrelaciones, entre otras. Castro Bedoya y Chala Trujillo, 2020. Los 4 cuadrantes de Ken Wilber. Ken Wilber crea un modelo para saber cómo se da el proceso de cambio, que viene determinado si la experiencia es vital o individual, y la otra es si la vivencia es interna o externa. Cuadrante superior izquierdo. Este viene determinado por el mundo espiritual, cognitivo y psicológico de la persona, puesto que no todas las personas tenemos las mismas creencias, todos sí compartimos las mismas lógicas de acción. Evaluado desde la teoría de la personalidad por Sigmund Freud, de la cual se deriva la estructura del yo, el cual actúa como principio de la realidad y se identifica con la mente consciente a los hechos. Se puede decir entonces que es la suma total de todo aquello que la persona considera suyo, como posesiones, familia, trabajos y amigos. Todas las acciones son analizadas por el yo, donde se tiene un castigo de acuerdo a las consecuencias. El yo se encarga de razonar los impulsos. Este se divide en 4 partes. Tenemos el yo material, que es el que se encarga de las posesiones materiales. Tenemos el yo social, que es como nos ven los demás. El yo espiritual corresponde a las facultades del raciocinio. Y tenemos el del ego puro, que se encarga del flujo interno de la conciencia libre y desarrollo de una personalidad más evolucionada. Cuadrante superior derecho. Este cuadrante corresponde al soporte físico que sustenta los fenómenos del cuadrante superior izquierdo. Por ejemplo, existe un sistema límbico en el cerebro humano que permite la vivencia de emociones. La teoría es la teoría de los rasgos. Proponen como una combinación de hábitos que determinan la conducta y permiten la explicación de la personalidad. Alport reconoce los sistemas psicofísicos del individuo que determinan la manera como se ajusta al ambiente, configurando así una forma única de organización de la personalidad. Cattell propone la medición de los diferentes tipos de rasgos para predecir la conducta. Guarda relación con la materia, con lo que puede verse, medirse, tocarse. Por lo tanto, es empírico, positivista, objetivo y cuantitativo. Utiliza el lenguaje del ello, pertenece al dominio de lo conductual. Sus teóricos son Skinner, Watson, Luke. Pertenece a la física, la neurobiología y la biología. Cuadrante inferior izquierdo. Lo colectivo, lo interior, lo cultural, nosotros. Representa el interior del colectivo, la visión del mundo, los valores, la ética y los significados que comparte un grupo determinado de personas. Da importancia a las relaciones humanas y al aprendizaje. Perspectiva psicoanalítica social. Adler, con la teoría individual, expresa que el complejo de inferioridad permite al ser humano el desarrollo de la personalidad. Erickson, con la teoría del desarrollo psicosocial, propone el paso por 8 etapas, de las cuales permite generar conciencia mediante relaciones personales. Horney, con la teoría de psicoanálisis interpersonal, expone que las orientaciones interpersonales se configuran desde la experiencia en la infancia. Perspectiva de aprendizaje.
Skinner y Starr, con la teoría del conductismo y conductismo psicológico, proponen que la personalidad se basa en las conductas aprendidas con la interacción de la sociedad, desde los aspectos biológicos, cognitivo y emocional. Dollar y Miller, con la teoría psicoanalítica y aprendizaje, consideran que las consecuencias de las acciones influyen en la conducta. Con la teoría de aprendizaje social, considera que el control interno y el control externo son las herramientas del aprendizaje. Permite conocer las relaciones interpersonales y el aprendizaje a través de las experiencias. Se definen los comportamientos y conductas. A este cuadrante se le encuentra estrictamente relacionado con las perspectivas psicoanalítica social, que indica cómo la personalidad es influenciada por la familia y la sociedad desde el inicio de su desarrollo. Explica cómo producen los cambios de la conducta a medida de la práctica. Castro y Chala, 2020. Cuadrante inferior derecho, colectivo, exterior, lo social, ellos. Perspectiva cognitiva del aprendizaje social. Comprende la conducta como el resultado del aprendizaje a través de los estímulos del exterior y el medio social como elemento fundamental del aprendizaje. Dentro de los teóricos tenemos a Michel, que reconoce que cada persona se comporta de acuerdo a los estímulos que obtiene de su entorno, y él propone también el situacionismo o interaccionismo. Bandura considera la personalidad como la interacción entre la cognición, el aprendizaje y el ambiente, y las expectativas internas son como el eje central. Kelly considera el elemento fundamental de la personalidad al constructo como manera de construir la realidad, lo cual nos hace diferentes. Conclusiones. Debemos tener en cuenta los 4 cuadrantes de una manera integral y no quedarnos solo con uno, ya que esto puede reducir considerablemente esta realidad que se quiere abordar o trabajar. De este modo, pues se tiene en cuenta que para el cuadrante individual externo se le da la pertenencia a lo subjetivo, la conciencia y el mundo exterior. Para el individual externo se da la representación epistemológica positiva y lo externo, objetivo y empírico. Para el colectivo interno, lo moral, religioso y cultural. Y para el colectivo externo, lo social, entendido como formas materiales e institucionales externas de la comunidad. El estudio de los cuadrantes de la personalidad da la posibilidad de conocer a profundidad los diferentes matices que tiene el ser humano, además de que es necesario tener presente los 4 cuadrantes porque al dejar de lado uno, se pierde información y se dificulta la identificación del problema o enfermedad que presenta la persona.